Ok, para de una vez acá ir entrando en detalle. Ya, este, como ustedes lo pueden ver aquí, bueno, aunque ahí dice módulo 4 no es módulo 4, es módulo 5. Voy a, de hecho voy a arreglarlo de una vez. No debería aparecer así. Un segundo. Ahí como para que se sientan de una vez más bien, más motivados. Motivados. Ok. Bueno, módulo 5, iniciando hoy, como les había dicho, ¿verdad? En su momento, creo que hace 1 o 2 semanas, se nos está yendo volando, ¿verdad? Ya después de que pasa uno, se los digo por experiencia, ya después de que pasa uno la mitad del programa, ya básicamente uno está deseando ya que lleguen los últimos módulos, porque ya todo se torna un poco más en bajada, si saben a lo que me refiero. Vamos entonces a entrar en detalle con respecto a lo que vamos a ver en este módulo de metrología, el módulo de las mediciones, uno de los módulos que contribuye bastante a todo, prácticamente a las tres áreas, tanto logística, producción y obviamente lo que es calidad, ah, en términos de verificar principalmente dimensiones y magnitudes, dependiendo con lo que ustedes trabajen, también haciendo uso de instrumentos, algunos instrumentos con más frecuencia, qué sé yo, dependiendo también si trabajan con lo que es peso, con lo que es alguna otra magnitud de balanza o por algo por el estilo. Nosotros vamos a trabajar más con lo que son instrumentos de dimensiones de distancia, principalmente lo que son pues, milímetros y de ahí para abajo, ¿verdad? Que es básicamente mucho de lo que se trabaja y también, pues, adelantándonos un poco, sin querer queriendo, a lo que próximamente va a ser un poco la industria de microprocesadores, ¿verdad? Que piensan introducir aquí, aunque obviamente eso implica más precisión, pero también son términos que vamos a ir explorando un poco y también para que ustedes lo vayan teniendo claro. Igual, ¿verdad? Como siempre les digo, y más propiamente en este módulo, si tienen alguna duda, alguna pregunta, alguna aclaración o por el contrario, un aporte también, ¿verdad? Bienvenido sea. Porque también yo les había dicho, ¿verdad? Conforme vamos pasando el tiempo, también vamos subiendo de nivel. Y este módulo va a ser claro ejemplo de eso, ¿verdad? Así que para la clase de hoy tenemos principalmente lo que son conceptos, definiciones y que ustedes se ubiquen en lo que en adelante vamos a ver propiamente acá en lo que es metrología. ¿Okay? Indiferentemente si trabajan o no trabajan con algún instrumento, pues es lo que vamos a ir viendo. No sé si alguien tiene alguna aclaración, alguna pregunta o algo que desee saber anticipadamente. Nadie. Okay. Yo normalmente, como ya tengo años de trabajar con esta parte y también con lo que es metrología, yo tengo digámoslo así, un mini taller, ¿verdad? Con algunos instrumentos y otras cosillas cuando doy las clases, principalmente presenciales, ¿verdad? Pues aquí, de hace varios años para acá, pues eso no lo uso, ¿verdad? Pero igualmente vamos a aplicar unos simuladores eh, que tengo por acá. En esta clase no se los comparto de una vez, pero la próxima sí. Simplemente pues están en un formato que pues tienen que tener ahí el, ¿cómo se llama este? El reproductor Adobe para que le reproduzca, si no, pues va a ser un poquillo difícil. Entonces ahí para que no se extrañen, pero igualmente
son simuladores para que vean cómo es que trabajan los principales instrumentos. Como les dije, vamos a enfocarnos mucho en lo que es micrómetro y el pie de rey. Son los dos instrumentos que vamos a enfocar, ¿verdad? Que son muy utilizados principalmente para lo que es la precisión de las medidas. ¿Ok? Bueno, vamos entonces empezando a hablar con lo que es propiamente la metrología, ¿verdad? Que viene de la palabra metro, que significa medición, y logía, que es la parte de la ciencia. Es una ciencia que estudia las mediciones y implica todo lo que tiene que ver las unidades de medida, los patrones que utilizamos para esas unidades de medida, el resultado que son las mediciones y lo que utilizamos para hacer esas mediciones, que son los instrumentos. Eso es básicamente lo que vamos a abarcar acá en este módulo. Entonces, cuando hablamos de unidades de medida, a veces nosotros tenemos, digámoslo, muy claro, si lo quieren ver así, muy o no muy, pero por lo menos tenemos una muy buena noción de lo que es un metro. A no ser de que vayamos a México y digamos metro y es el tren subterráneo, ahora, pero eso es otra cosa. Me refiero al metro, ¿verdad? De la unidad de medida, ¿verdad? Cosa diferente si a mí me dicen, mire, camine 10 yardas. Ok, yo sé lo que es una yarda, ¿verdad? Pero por el tiempo que tengo de estudiar mediciones, pero yo no sé cuántos de ustedes podrá decirme con mucha certeza, digámoslo así, que vamos a ir viendo esto de la precisión. ¿Quiénes de ustedes me podrán decir con mucha certeza cuánto es una yarda? Ninguno, ninguna. O como me pasaba a mí, bueno, no sé, cada vez que cuando me vienen cosas a la mente o cuando he estudiado algo, me vienen cosas a la mente. Yo me acuerdo mi abuelo, que mi abuelo en paz descanse, me decía, mire, de aquí a las 100 varas o algo así, ¿verdad? Camine para allá, porque él tenía un negocio ahí en Alajuela Centro. Entonces me decía, mire, allá, de aquí a las 200 varas, ahí usted vaya y me compra tal cosa. Pues yo no sé por qué, yo asumía que una vara era un metro, ¿verdad? Las 100 varas que él se refería a una cuadra, ¿verdad? Que hasta eso, la cuadra también es una unidad de medida, pero entonces yo no sabía de que la vara, ¿verdad? La vara es una unidad de medida también. Eso de ahí, pues con el tiempo que fui estudiando las diferentes unidades de medida, pues me di cuenta que una vara es otra cosa completamente diferente a un metro. No sé si ustedes lo sabían o si habían escuchado ese término, ¿verdad? De que camine 100 varas. Parece que en los abuelos era muy común. No, nadie. Asumiendo que están por ahí, ¿verdad? Porque los van muy callados. Buenas tardes, compañero profesor. Sí, yo también lo escuché mucho acá en Guanacaste, ese término, a los abuelos. Okay. ¿Y tenía claro que era o nada más hacía lo mismo que yo o hizo lo mismo que yo? Asumir que una vara era un metro. Sí, en realidad sí, yo al principio asumía que era un metro, pero ya después me di cuenta que no, que era otra cosa. Ok. Sí. De hecho es una medida española, por eso que pues aquí se utilizó mucho en su momento, ¿verdad? Ya luego que se estableció el sistema métrico internacional, que también ahorita vamos a hablar de eso, pues ya. Y de hecho una vara es muy parecido, no es igual a un metro, pero anda muy parecido en distancia, ¿verdad? En distancia, digámoslo, coloquial. ¿Por qué? Porque no es lo mismo que yo diga 100 varas a que diga una vara. La diferencia entre una y 100 es abismal. Ahorita vamos a ver un video con respecto a eso, para que ustedes también se ubiquen. Entonces, pues sí, la vara es un... De hecho, hasta había un dicho, también me acuerdo de mi maestra de la escuela, que decía que con la vara que mides serás medido y una cuarta más. Entonces, ya luego uno empieza a acordarse y uno dice, mira, es que la vara, realmente es que la vara es una medida. La yarda también. Lo que pasa es que la yarda es una medida que se utiliza, o sea, es de uso común, al menos aquí en Costa Rica no, pero sí en otros países, principalmente de habla inglesa. Inglaterra, Australia, Estados Unidos, Canadá, etcétera. Entonces eso lo que nos obliga es a lo que vamos a ver la próxima semana, que son los factores de conversión.
O sea, saber cómo convertir de una unidad métrica a otra. Nada del otro mundo, simplemente pues es tener claro ahí las unidades de conversión. ¿Okay? Entonces es una gran es parte de la importancia, ¿verdad? Que se nos va a presentar. Voy a ponerles un video, vamos a ver si se logra ver. ¿Están viendo la pantalla de YouTube que estoy compartiendo? Sí. Sí. Okay. Entonces vamos a ver si, aparte de verse, se escucha. Día en el curro. Que Parlofones habían podido desplazar más equipo para impresionar a la discográfica. Las ventas que perdió Decca con la decisión fueron incontables, pero seguro que Parlophone, filial de EMI, con quien finalmente firmaron los Beatles, estuvo tremendamente agradecida del regalo. El tal Mike Smith, empleado de Decca Records, que tomó la decisión, definitivamente no tuvo su mejor día en el curro. No. Dame un segundito para ver si tengo que ajustarle algo aquí al audio. Todos están igual, nadie escuchó mientras reproducía ahí el video. No, señor, no se escuchó. No, señor. No, no se escuchó. Okay, vamos de nuevo. Vamos a ver. Que ese tipo basados en esa audición fueron 4 chavales, apellidados Starr, Harrison, McCartney y Lennon. ¿Ahí qué tal? Decca Records dejó escapar a los Beatles, el grupo con más ventas en el mundo a lo largo de la historia. Perdón, ¿sí o no se escucha? Pasando así a ser considerada esa audición como el mayor error no se escucha, de la historia de la música. El motivo, que ese tipo de grupos no prosperarían. Ok, vamos a ver. ¿Me escuchan a mí ahorita? Sí. Sí, ok, vamos a ver el video ahora. La ambición, prefiriendo contratar a los Tremelows, que al ser londinenses habían podido desplazar más equipo para impresionar a la discográfica. ¿Se escucha? Las ventas que perdió Decca con la decisión fueron incontables, pero seguro que Parlophone, Yo no escucho, él, profesor. con quien finalmente firmaron los Beatles, estuvo tremendamente agradecida del regalo. El tal Mike Smith, empleado de Decca Records, que tomó los Beatles, el grupo con... Que me digan si se escucha o no, no sé si es que o no, porque si no me dicen, no sé si se está escuchando. ¿Me escucho yo? Yo creo que sí, yo me escucho. ¿Me escuchan? Usted sí se escucha, profesor, el video no. Voy de nuevo con el video, a ver acá con esto que le hice. Más ventas en el mundo a lo largo de la historia, pasando así a ser considerada esa audición como el mayor error de la historia de la música. No se escucha. El motivo, que ese tipo de grupos... Profe, creo que tiene que salirse y volver a entrar y
y darle a la opción de compartir audio, ¿Salirme de dónde? Perdón, del video. de compartir la pantalla, digamos, Ujú. y volver a entrar y darle la opción de compartir audio. Ok, vamos a seguir el consejo acá. Ah, ok, ya entendí aquí lo que me está diciendo. Vamos a ver. Ok, vamos a ver. Something is coming. Todos metemos la pata. Es cierto, lo hacemos constantemente. Unos más que otros, sí, pero el ser humano no es infalible y cometemos errores que habitualmente no tienen más trascendencia que unas simples molestias. El problema sí. viene cuando el error es épico y repercute enormemente en quien lo comete, en su obra o en terceros, quedando grabado en los anales de la historia. Más equipo para impresionar a la discográfica. Las ventas que perdió, con quien finalmente fue de Decca Records, que tomó la decisión, definitivamente, no tuvo su mejor día en el curro. Supongo que cualquiera puede imaginar el tremendo dinero y esfuerzo que cuesta fabricar algo capaz de llegar a Marte. Son años y años de investigación científica y desarrollo, donde se implican cientos de personas que dan todo su conocimiento para que todo salga bien, tras lo que viene un complicado proceso de producción y un lanzamiento donde todo se puede torcer. El Mars Climate Orbiter fue un satélite lanzado al espacio en 1998 y que 10 meses más tarde era sencillamente estampado contra Marte, directamente según llegó. El ingenio que debía tomar datos climatológicos para preparar futuras misiones tenía que haber quedado en órbita estable, pero falló inexplicablemente, y algo que valía bastante más de 100 millones de dólares se estrelló de cabeza contra la superficie. La razón, que los constructores usaron medidas anglosajonas, mientras que la NASA trabajaba con el sistema métrico internacional, con lo que cuando un operador de vuelo enviaba 1 kilómetro, el satélite lo interpretaba como 1 milla. Cientos de ingenieros, cientos de operarios altísimamente cualificados, decenas de certificados de calidad, donde todo se revisa 1 y 1000 veces, y nadie se dio cuenta de un error tan mayúsculo que solo le faltaban luces de neón. El resultado, el esperable, velocidad y altura inadecuadas y una pila de escombros para Marte. En la NASA aún nadie se explica cómo pudo suceder. Bueno, ahora sí. Quien no entendió, ya vamos a hablar del asunto. La idea era que pues vieran este ejemplo tan radical, pero al final de cuentas para que nos ayude a entender un poco la importancia, ¿verdad?, de tener una buena y clara administración en las medidas. Que okay, un momento, lo invito para cambiar el micrófono. Ok, ¿qué tal? ¿Cómo me escucho ahí? Bien. Ok, gracias. Bueno, ahí ustedes lo pudieron ver, o si no, pues, si no lo escucharon, igual ahí pueden buscar el video. Es un canal que me gusta ver mucho, aunque ya no ha vuelto a subir videos, son bastante interesantes.
Básicamente el ejemplo sería algo como por el estilo que llegue acá un gringo y me diga, mire, ¿cuánto necesito conducir para llegar a San José? ¿Verdad? Entonces yo le digo, mire, conduzca aquí 20 kilómetros, ¿verdad? Que en 20 kilómetros se llega a San José. Okay, para mí 20 kilómetros, pero si él en vez de tomarlo como kilómetros lo toma como millas, es lo que decía ahí, el sistema anglosajón. El sistema anglosajón se refiere al sistema inglés, ¿verdad? Lo que es lo mismo, lo que ellos utilizan, ¿verdad? Millas, pies, pulgadas, yardas, etcétera. Entonces en vez de conducir 20 kilómetros, conduce 20 millas. Obviamente se va a pasar. Entonces ya probablemente ya no esté en San José, sino que llegue por allá a Curridabat o más para allá. Entonces quiere decir que la unidad de medida que yo utilice va a influir en las características de lo que yo esté utilizando, ¿verdad? Lo que estemos produciendo. En este caso, pues obviamente la diferencia que hay entre una medida y otra, en el caso del sistema inglés y el sistema que nosotros usamos, que es el sistema internacional, va a haber una gran diferencia y esas normalmente es muy palpable. Veámoslo con una medida un poquito más pequeña, ¿verdad? El centímetro, bueno, que lo podemos comparar con la pulgada. Bueno, son medidas pequeñas, pero si las comparamos hay una gran diferencia, ¿verdad? Si ponemos un centímetro a la par para comparar lo que es una pulgada, vamos a ver que son completamente diferentes, ¿verdad? En el sentido en el caso de la vida cotidiana, no es tanto, ¿verdad? Porque pues la diferencia entre una y otra no me va a hacer la gran marcha. Pero en la parte de producción sí, ¿verdad? Cuando hablamos de contenidos, no es lo mismo hablar de onzas que hablar de litros. No es lo mismo hablar de metros, hablar de pies. Vamos a tener que ser, ahí sí es lo que nosotros llamamos llegar a la precisión o utilizar la precisión. En la medida de lo posible, pues utilizar lo que es la exactitud. Pero la exactitud va a depender mucho de ciertas circunstancias y pues va a ser un poco no difícil ni complicado, pero va a depender mucho de un valor nominal. Vamos a hablar de tres tipos de medida, de tres tipos de la metrología. Nosotros nos vamos a basar más en la última, en la industrial, pero también existe lo que es la metrología científica, la cual pues nos ayuda a diseñar lo que son los patrones. Los patrones es algo que está cambiando también muy frecuentemente. De hecho, la unidad, por ejemplo, del kilogramo es una unidad que ha cambiado mucho con los años, ¿vale? Y por lo tanto, al cambiar la unidad también cambian los patrones. Y al cambiar los patrones, pues también cambian los instrumentos con los que medimos esa unidad de medida. Por ejemplo, el metro, pues el metro es una unidad que no ha cambiado mucho, pero siempre se trata de establecer la exactitud, porque a partir de esa unidad se van a generar todo lo demás que se trabaja en los departamentos de metrología. ¿Quiénes de ustedes han estado en la posibilidad de estar dentro del departamento de metrología o ver un poco que se trabaja mucho con los patrones, con las calibraciones de los instrumentos, etcétera? Pues obviamente todo eso sale de ahí, de la metrología científica. Tenemos la metrología legal, bueno, pues es la que trabaja toda la parte de leyes, la parte de requisitos, la parte de regímenes, ¿verdad? Con respecto a cómo se van a utilizar y quiénes lo van a utilizar, y también los que están autorizados. Al menos aquí en Costa Rica, ya lo vamos a ver, el representante, por decirlo así, de toda esta cuestión de la metrología se llama la COMET, que es el Laboratorio Costarricense de Metrología. Y por último, la metrología industrial, que es la que se utiliza, la que todos nosotros utilizamos, ¿verdad? Día a día, porque vamos a aplicar unidades, magnitudes, instrumentos para comparar una cosa con la otra, y pues ahí vamos a ver esa metrología día a día. Lo que nosotros hacemos principalmente con la metrología industrial es medir, ¿verdad? ¿Y qué es medir? Medir es agarrar un instrumento y comparar un objeto con ese instrumento. O sea, digamos, yo voy a medir una barra, ¿verdad? Como tienen aquí en la imagen, y esa barra, pues yo lo que voy a hacer es compararla con una regla y ver
cómo se compara la medida que tengo con esa regla y la que tiene esa barra, que es la que estoy midiendo. Puede ser una barra, puede ser un mueble, puede ser una pieza con la que estemos trabajando. A partir de esa acción que estamos haciendo de medir, vamos a obtener un resultado. Ese resultado se llama medida. Entonces, ¿por qué? Porque va a depender del instrumento que estemos usando. Si por ejemplo esa regla está en centímetros, bueno, la medida que yo voy a obtener, esa medida va a estar en centímetros, porque estoy comparándola con esa magnitud. Si por el contrario yo estoy utilizando una regla que tiene pulgadas, pues entonces la medida que voy a obtener va a estar dada en pulgadas. Entonces, para que sepan, ¿verdad? El medir es la acción y la medida es el resultado. Aparte de eso, también tenemos dos aspectos muy importantes. Uno de ellos es el patrón. El patrón es con lo que se cuenta principalmente para poder hacer esa comparación del instrumento. ¿A qué se refiere? Es lo que no me va a ayudar a calibrar. O sea, a veces, tal vez, por eso les preguntaba, ¿quién ha tenido la posibilidad de estar en el departamento de metrología? ¿Por qué? Porque normalmente le dicen, mire, es que usted no puede entrar. Usted no puede entrar porque no está autorizado, porque no tiene conocimiento, porque ahí se resguardan patrones, en fin, principalmente tienen esa restricción. ¿Por qué? Por los patrones. Los patrones están resguardados y los patrones son utilizados específicamente para eso, para generar calibración o para hacer las calibraciones de los instrumentos. Entonces vuelvo y pregunto, ¿nadie ha tenido la oportunidad de por lo menos entrar a sapear al laboratorio? Yo digo departamento, perdón, es el laboratorio de metrología. Naiden. Y también tenemos lo que es la incertidumbre. Eso siempre va a existir cuando nosotros vayamos a utilizar un instrumento y hacer una medida. Tenemos que tener claro de que eso va a existir. ¿Qué es la incertidumbre? La incertidumbre es el posible error que yo voy a cometer, porque puede haber error en acción que yo haga, puede haber error en cómo yo utilice el instrumento, o puede haber un error en la misma calibración que tiene el instrumento. Entonces siempre va a existir una incertidumbre, algo en lo cual yo no estoy seguro de que pueda haber, pero esa incertidumbre va a contemplar las tolerancias. Entonces ahí siempre, pues normalmente a veces se trabajan con tolerancias por lo mismo, por la incertidumbre que pueda causar todas esas acciones que estén dentro de la metrología. La calibración es una acción, es un trabajo que hacen propiamente dentro del laboratorio de metrología, si es que la empresa lo tiene, o si no lo subcontrata, porque también es muy común que las empresas subcontraten todo lo que es el servicio que tiene que ver con laboratorio de calibración. ¿Por qué? Porque tienen que tener un registro y tienen que tener una autorización bajo una norma, que es la norma 18000, para lo que es la parte de mediciones. Entonces eso pues obviamente tiene que llevar un control, tiene que llevar una documentación. Los instrumentos mientras mejor historial tengan de calibración van a ser más confiables. A veces es más confiable un instrumento viejo, por lo mismo, por el historial que tiene, que un instrumento nuevo. Entonces, a veces no crean que es que porque el instrumento está nuevo es mejor. No, eso pues va a depender mucho del historial que tenga y de lo que se resguarde con respecto al modelo de calibración que se aplique. Tenemos lo que es el ajuste del sistema de mediciones, que es el conjunto de operaciones realizadas dentro de todas esas mediciones para poder otorgar toda una metodología a lo que son las auditorías. Esto va mucho dirigido a lo que son las auditorías cuando se presentan de manera interna o de manera externa también. Acá tenemos las principales medidas utilizadas dentro del SI. El SI es el sistema internacional. Hay más, obviamente, ¿verdad? Pero digámoslo que esas son las que utilizamos con más frecuencia. Probablemente tal vez lo que es la temperatura no la utilizamos o utilizamos otra, ¿verdad? ¿Cuál es la que utilizamos en temperatura? Para decir, mire, perdón. No son los Celsius, bro. Exacto, son los grados Celsius, ¿verdad? Vea que ahí estamos utilizando una unidad que no corresponde al sistema internacional. Entonces ahí tal vez
Cuando criticamos mucho a los gringos y les decimos, es que ustedes no usan el sistema internacional, bueno, en ese caso nosotros tampoco en su complejidad. ¿Okay? Entonces, lo que es la cantidad de materia, ahora utilizamos el mol. Ahí pues algunos confunden lo que es cantidad de materia con masa, ¿verdad? Masa es para utilizando kilogramos. No, a veces decimos, mire, es que yo en la luna peso menos, ¿verdad? Como dicen, no es que en la luna pesa menos, es que en la luna la cantidad de masa disminuye, pero la cantidad de materia sigue siendo la misma. Pero bueno, aquí nos vamos a enfocar, como les decía, más en la parte de distancia, en la parte de longitud. Y para eso pues vamos a utilizar como medida central el metro. Como les decía, es el metro de distancia, no el metro del tren de México, ¿verdad? Que como les decía es otra cosa. Cuando nosotros vamos a, por ejemplo, donde tienen resguardados los patrones a nivel internacional, que es en Francia, por ejemplo, vamos a encontrar que el patrón que se utiliza para el kilogramo es algo como esto. Es una aleación de metal, donde pues eso va a corresponder a 1 kilogramo. A partir de ese patrón primario se van a desprender todo lo que son los gramos, las toneladas y otros múltiplos y submúltiplos de esa propia medida. Este que está acá es el metro, que a partir de esa medida, de esa distancia que está ahí, se sacan los submúltiplos, que son los centímetros, milímetros, y los múltiplos que vendrían a ser los kilómetros, ¿verdad? Y demás en determinado caso. Acá tenemos algunas definiciones. Esto no tienen que sabérselo ni tampoco sale en el examen, pero sí es importante que tengan claro, por ejemplo, que me digan de dónde sale un metro. Bueno, un metro es la distancia que recorre la luz en el vacío en este lapso de tiempo, en 1 sobre toda esta fracción que está acá, ¿verdad? El kilogramo, bueno, el kilogramo se define como el prototipo que está acá en estas referencias, y como les decía, el kilogramo va cambiando mucho, ¿verdad? Porque a veces también esa cantidad de materia, como lo vimos antes, no es la misma si estamos en un lugar o si estamos en otro. El segundo, bueno, el segundo tiene toda esa cuestión, pero básicamente es el ir y venir de un péndulo. Así es, también es una definición que tenemos en cuanto a cuánto es un segundo. Pues es el ir y venir, ¿verdad? Un péndulo, eso ya me va a definir un segundo. Y así con cada una de las unidades que utilizamos dentro del sistema métrico internacional. Vamos a ver algunas de las reglas. Esto es importante porque a partir de acá, cualquier cosa que yo explique, yo vea o escriba, voy a utilizar todas estas reglas que vamos a ver a continuación. Por ejemplo, la coma me va a servir para separar los números enteros de los decimales. Entonces, si yo tengo una coma, pues a partir de la coma hacia la derecha, lo que tengo son decimales. Entonces, ténganlo claro, bueno, el uso de la coma va a ser para ese propósito. El espacio, acá en metrología vamos a utilizar el espacio cada 3 cifras, no importa si está en la parte de decimales o en la parte de números enteros. Entonces, por ejemplo, yo tengo 3 cifras y en esas 3 cifras yo voy a dejar un espacio. Ese espacio va a ser el correspondiente a como si fuera un número. Okay, si estamos utilizando computadora no hay ningún problema porque nada más damos el espaciador y listo. Si lo estamos haciendo a mano, pues nada más ahí calculamos la distancia que puede tener un número. Y eso pues también me va a servir, va a ser una ventaja porque con eso yo voy a poder leer mejor el número, la cifra que yo tengo ahí. Sabiendo que cada 3 tengo un espacio, pues a la hora de tanto de correr la coma, que ahorita también vamos a hacerlo en la próxima clase, en la parte de conversiones, perdón, en lo que es notación científica, va a ser súper útil. Tenemos el redondeo, ¿verdad? Que ya lo habíamos visto en estadística, ¿verdad? Donde pues dependiendo si el número que voy a redondear tiene a la par un 5 o mayor a 5, pues se le va a sumar 1.
Si el número es menor a 5, pues entonces se queda exactamente igual. Entonces ahí eso es como un recordatorio. Algunas consideraciones: importante, siempre vamos a utilizar una X minúscula para lo que es determinar una multiplicación, principalmente, como les decía, cuando vamos a utilizar notación científica, porque la notación científica vamos a multiplicarlo por 10 a la algo, o sea, por base 10, potencia 10, como quieran verlo. Entonces, algunos yo sé que están acostumbrados a utilizar el asterisco en multiplicación, ¿verdad? El asterisco o algún otro símbolo, pero no, nosotros vamos a utilizar la X minúscula, separadas por espacio, para determinar una multiplicación entre una medida y otra. Múltiplos exactos de 10, bueno, es también básicamente mucho lo que vamos a ver. Si yo tengo un número con X cantidad de ceros, bueno, yo puedo reducir ese número con esa cantidad de ceros a 10, y la cantidad de ceros que yo tengo, le pongo en el exponente. Por ejemplo, aquí 10 a la 8 quiere decir que es 10 con 8 ceros. 10 con 6, no, más bien aquí hay un error. Dame un segundito, porque aquí hay un pequeñito error y nadie me dijo nada. ¿Ve? Qué belleza. Aquí deberíamos tener un 0 más con espacio. Ahora sí. Ahora sí. Ok. ¿Por qué? Porque tengo 10 y el 8 me va a indicar la cantidad de ceros que tengo. Entonces en este caso sería el 10 más 8 ceros. Acá, pues 6 ceros. Okay, perfecto. Escritura correcta, ¿verdad? Los nombres en minúsculas. Si vamos a utilizar, por ejemplo, los nombres de las magnitudes, simplemente lo colocamos en minúscula. Por ejemplo, el kilogramo. Vamos a cambiar esto porque no me gusta que esté así como... ahí. Ahorita para que te vean alineadito. Como les decía, los nombres en minúscula. A veces, y eso suele pasar mucho. Por ejemplo, a mí me pasaba mucho con mis papás o con mis tíos, que colocaban metro con mayúscula porque tal vez creían que era para hacer alusión o porque era nombre propio. Pues no, es una medida, entonces se coloca en minúscula. El único que es permitido es el grado Celsius, porque así se definió, es un nombre propio. Utilizado para la temperatura, aunque el Newton también es un nombre propio, no está autorizado, y ahí si me preguntan por qué, no sé. En el caso de se puede traducir perfectamente, obviamente si estamos hablando en francés o en inglés, meter o metre, también se puede traducir, obviamente no hay ningún problema, más si estamos hablando en otro idioma. Recuerden también, ¿verdad?, dejar espacio. Una vez que yo escribo la medida, dejo un espacio y pongo el nombre de la medida. Hay gente que lo pone pegado, pues aquí tenemos que hacer uso de la parte de los espacios para que se vea y se lea bonito. No abrevien los nombres, ¿verdad? Por ejemplo, eso también suele pasar muchísimo. Por ejemplo, en vez de solo la M, porque solamente la M me va a indicar metros, hay gente que le pone MTS, y MTS ya en la parte de metrología no está permitido. De hecho, eso no quiere decir nada. Con solo la M se hace alusión a los metros, o la KG, kilogramos. Entonces hay gente que lo pone así de una vez todo KGMS, y pues no, eso no está correcto. O por ejemplo, los que hemos tenido motocicleta, los centímetros cúbicos en metrología es cm, centímetros al cubo, o sea, a la tercera potencia. Pero yo he visto mucho, y yo, como les dije, yo tuve motocicleta y
se aplicaba el cc para centímetros cúbicos, ¿verdad? De hecho, así a veces aparecen hasta en los papeles y de todo. No, lo normal es utilizarlo con cm a la tercera potencia. Tampoco se coloca punto al final de la medida. O sea, ¿por qué? Porque el punto solamente si estoy haciendo una redacción o un informe. Entonces ahí eso es para no interrumpir con respecto a la parte de. Ok, vamos a ver acá. Ok. Cuando nosotros hablamos del sistema métrico internacional, lo que se está aplicando es el sistema en base 10. Y es algo que básicamente a nosotros desde que estamos en la escuela nos programan, aunque ustedes no lo crean. No sé si recuerdan, ¿verdad? Cuando estaban en la escuela y la maestra le hacía a uno las casitas, ¿verdad? De unidades, unidades de decimal, unidades de centenas, unidades de millar, etcétera. Bueno, a mí me lo enseñaron así. Básicamente es lo mismo que se aplica acá. Aquí lo que tenemos que tener claro es que esa unidad, si yo la multiplico, voy a tener múltiplos, ¿verdad? Y esos múltiplos o multiplicación siempre van a ser por 10. Ya les voy a explicar acá. Y si yo las divido, o sea, estoy agarrando la unidad y la estoy haciendo menos, utilizando una parte de la unidad, lo que quiere decir es que estoy haciendo submúltiplos, o sea, dividiéndola. Y también a la hora de dividirla, en el caso nuestro, la vamos a dividir en 10, cada 10 partes. En el caso de, por ejemplo, vamos a ver si alguno de ustedes sabe. Si yo les digo a ustedes una yarda, la yarda tiene concordancia con el pie, con la pulgada, etcétera, etcétera. Pero no va de la manera en la que nosotros trabajamos el sistema métrico. El sistema métrico, como les decía, va en 10 en 10. Y pues en el caso de la medida del sistema anglosajón no funciona así. ¿Alguien sabe cómo funciona? Ya los veo todos buscando ahí una regla, un metro, ¿verdad? Bueno, pues no, les adelanto, no funciona igual. O sea, por ejemplo, un pie equivale a 12 pulgadas, pero hasta ahí. Ya si yo quiero decir que 12 pies es una yarda, pues ya no funciona igual. El sistema de ellos es un poco diferente, es más como fraccionario. Pues de hecho, también tal vez muchos han visto de que, por ejemplo, en alguna película, en una serie, cuando sale la medida, la altura de una persona atrás, dice 6 con 1 sobre 16 o 16 sobre 8, etcétera. Son fracciones que ellos utilizan para, valga la redundancia, fraccionar la unidad de ellos. En el caso de nosotros no. Nosotros o lo multiplicamos o lo fraccionamos por 10. Entonces, por ejemplo, vamos a suponer que yo tengo un metro, que es la medida con la que nosotros pues vamos a trabajar más. Esa es la unidad. O sea, aquí ustedes pueden establecer cualquier unidad, ya sea metro, gramo, litro, etcétera, etcétera. ¿Okay? Esa unidad va a representarme lo que nosotros llamamos en base 10, 10 a la 0. Si ustedes agarran la calculadora y le ponen 10 a la 0 y le dan igual, les va a decir que 10 a la 0 es 1. Entonces básicamente ahí lo que estamos hablando es de la unidad. ¿Okay? Y como todo lo vamos a trabajar en base 10, por eso es que la unidad es 10 a la 0. ¿Okay? Si ya nosotros vamos a agarrar esa unidad y vamos a multiplicarla, o sea, hacer múltiplos, por ejemplo, yo esa unidad la voy a multiplicar por 1000, entonces yo agarro el metro y lo multiplico por 1000, que vendría a estar aquí, que es cero más feo, cuando ustedes entienden. ¿Okay? Quiere decir que al estarlo multiplicando por 1000, de hecho más bien voy a salir de ahí y lo voy a volver a hacer aquí, que me quedó horrible. Vamos de nuevo, aquí tenemos el metro, que equivale a 10 a la 0. Si yo lo voy a multiplicar, mejor voy a poner el por aquí y aquí por 1000. Quiere decir que yo estoy utilizando un múltiplo que se llama kilo. Kilo significa 1000. Y lo que estoy haciendo es agarrando esa unidad y
elevándola a la tercera potencia, o sea, 10 a la 3. Si igual ustedes agarran la calculadora y le ponen 10 a la 3, les va a decir que 10 a la 3 es 1000. Eso es porque estoy multiplicando la unidad con la que estoy trabajando, en este caso metro, y lo estoy multiplicando por 1000. Entonces eso quiere decir que un kilómetro, o sea, kilo, y aquí le pongo la unidad metro, kilómetro, equivale a 1000 metros, ¿sí? Que es pues ya una distancia un poco más larga, ¿verdad? Que la necesito para distancias largas, por eso son múltiplos. ¿Okay? Pero si nosotros nos vamos al contrario, que es como tal vez nos vamos a enfocar más en la tercera y cuarta semana, vamos a dividir la unidad, o sea, el metro, vamos a agarrar ese metro y ese metro lo vamos a dividir en 1000 partes. ¿Okay? Por eso se llaman milímetros, porque cada una de esas rayitas que está en el metro, que es un milímetro, para que yo tenga un metro completo tengo que tener 1000 rayitas. Por eso se llama milímetro. O sea, estoy agarrando el metro, lo divido en 1000 partes y de ahí pues milimetros, o sea, por eso es que le agrego aquí el submúltiplo, milimetros, y lo que estoy haciendo es agarrando la unidad y en vez de multiplicarla, perdón, en vez de multiplicarla la estoy dividiendo. Estoy haciendo 10 a la menos 3. A la menos 3 quiere decir que más bien estoy agarrando el metro y fraccionándolo en 1000 partes para poder tener milímetros. Si lo fracciono, por ejemplo, en 100 partes, que sería entonces esta otra, estoy fraccionando, estoy agarrando la unidad y la estoy fraccionando en 100 partes, pues quiere decir que estoy utilizando centi, que son 100 partes, agarrando el metro y dividiéndolo en 100 partes, agarrándolo y haciéndolo centímetros, que vendría a ser 10 a la menos 2. Entonces, así es como funciona el sistema métrico. ¿Okay? A partir de acá están las medidas que vamos a ver tal vez con más frecuencia, que son los micro o las micras, ¿verdad? Que es el que utilizamos con el micrómetro, ¿verdad? Que son medidas como cuáles, como esta, que es agarrar el metro y dividirlo en 1.000.000 de partes. Vean entonces ustedes aquí de cómo voy ahí yo no voy a poder utilizar unas reglas común y corriente, tengo que utilizar un instrumento más preciso, calibrado, que me permita determinar una medida tan pequeña como la micra, y todavía mucho más si ya utilizamos la precisión de semiconductores, que ahí tendríamos que utilizar los nanos, la nanotecnología que llaman, que es agarrarlo y dividirlo en cuánto, bueno, en 100 millones de partes. Entonces ahí obviamente pues esto es lo que vamos a ir aplicando con respecto a las mediciones que vamos a hacer para poder aplicar la metrología. Y la metrología es genial, es lindísima, pero sí requiere de que ustedes obviamente pongan atención y de pues también que practiquen. Pero esta es la base de lo que vamos a ir viendo las próximas semanas. En el examen viene mucho de lo que les expliqué acá, ¿verdad? De toda la escritura correcta, la parte de un poco del redondeo, las reglas, etcétera. Viene un poco de eso en el examen y algunos conceptos ahí también que están dentro del material. El material de hoy es así como muy introductorio, ¿no? Ya las próximas semanas se acercan cosas más interesantes, ahí van a ver. Les recomiendo que tengan a la mano calculadora, como les había dicho, ¿verdad? O preferiblemente científica, pero igual yo les voy a ir explicando acá en la pantalla usando la calculadora que tiene la computadora, pero la calculadora científica tiene algunas herramientas ahí que me van a permitir tener más precisión con las conversiones. Chicos y chicas, ¿alguna pregunta? ¿Quién levantó la mano? ¿O fue Dazo? Profe, Dígame. ahora al inicio estabas comentando que la medida de kilos y metros ha variado. ¿Por qué, profe? ¿Por qué varía?
Bueno, yo tengo ahí un material, ¿verdad? Que de hecho yo había hecho como un trabajillo precisamente de eso. Las medidas están cambiando, ¿verdad? Están como evolucionando, principalmente lo que es esta del kilogramo, ¿verdad? Eh, como les decía, el patrón que es, vamos a devolverme acá, vamos a ver si me devuelvo. Este patrón o estos patrones son los que cambian principalmente. El resguardo que se hace puede ir variando. De hecho, los mismos instrumentos que nosotros utilizamos varían. A ver, si yo utilizo una regla de plástico y una regla de metal, si nos detenemos a ver así con mucha lupa la precisión, el resultado va a ser diferente. En los patrones les pasa lo mismo. A los patrones les pasa lo mismo con respecto a que van variando. Entonces, a veces la tolerancia y lo que también les decía al principio, que es la incertidumbre, juegan un papel muy importante. Porque esa incertidumbre va a generar si yo estoy o no estoy bien. Algunos le llaman como de que desconfíe. No es que se trata de desconfiar, porque también la incertidumbre implica la tolerancia. La tolerancia de que puede ser que sea un poquito más o un poquito menos. A eso se refiere un poco también la variación que están teniendo los patrones. Y cuando me refiero, no sé si eso también lo habrán escuchado, pero igualmente lo van a escuchar un poco más de mí. Dependiendo del instrumento que yo estoy utilizando, así también va a ser muy confiable. Como les decía, no es lo mismo que yo utilice una regla plástica a una regla de metal. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque la regla plástica ahí me va a generar más incertidumbre. El hecho de que yo toque una regla plástica con mis manos, le estoy transfiriendo temperatura. ¿Qué pasa con los cuerpos cuando aumentan la temperatura? Aumentan el volumen. Los metales pues necesitan absorber más temperatura para hacer más grande el volumen, por lo tanto es menos sensible, pero igualmente también hay incertidumbre. Ahí yo me acuerdo que tenía unos estudiantes que habían recibido metrología con otro profesor, y el profesor nada más les decía que los instrumentos no son confiables. No se trata de que no confíen en los instrumentos, o sea, si no confiamos en los instrumentos, pues entonces ¿en quién? Lo que se trata es de saber que hay incertidumbre, de saber que la medida probablemente esté muy cerca o muy lejos dependiendo de las situaciones que estén involucradas. Entre ellas, pues eso de los patrones. Ok. No Pero sé sí, no sé si ustedes utilizan algún instrumento ahí, bueno, donde usted me había comentado que trabaja, no sé si utilizan algo para medir, qué sé yo, el pH del agua, eh, no sé, la parte de cloro, de los cloruros también. Eso, ¿verdad? Pensando en el lugar donde usted labora, ¿verdad? sí, claro. Sí, se utilizan pHímetros, muy poco, sí, porque se da otro tipo de énfasis al agua. Sí, no es crítico, el Y pH no es crítico, entonces. no es crítico. No, en realidad no es crítico. Tenemos una medida para ver el color del agua que se llama Disposechi. No sé si lo has escuchado alguna No, vez. yo antes lo que medía tal vez era la turbulencia del agua con un espectrofotómetro. Ok, Pero como sí, le digo, también la tenemos. En esta época tenemos mucha variación de agua, entonces tenemos okay. esa medida también. De acuerdo a eso, sabemos si podemos alimentar el peso, ¿no? Sí, es que bueno, digamos, en el caso de los pHímetros son muy precisos. Entonces no es algo en lo cual uno necesite como aprender a utilizar, que yo les digo a ustedes, mire, el pHímetro se utiliza así y así. No, lo que sí tienen que saber que es el pH. Ya ahí sí eso es otra cosa, ¿verdad? Pero aquí lo que vamos es más principalmente a la parte de medición de distancia. Como les dije, con milímetros y menos de milímetros, ¿verdad? Utilizando micrómetro y pie de rey. Algunos de ustedes no sé si lo usa. Sí, yo también lo uso, profe. Okay. En la bodega donde yo laboro, lo utilizo también para analizar y sacar las muestras de físicos en el pellet del alimento. Bueno. Sí, todo lo que tiene que ver con la parte de contribuir. Como les digo, esto
va mucho dirigido a lo que es tanto producción como logística, pero más en lo que es calidad. Digámoslo así, este módulo es más como de calidad que de las otras áreas que vamos a ver también más adelante. Bueno, y algunas que ya hemos visto. ¿Ok? ¿Alguna otra persona? ¿Alguna otra duda? Ok, ¿qué más? Dino, la clase de hoy, pues hasta lo pensé para ver si más bien la grababa, pero digo yo, ya que estoy aquí, no, mejor vemos la clase en vivo, por la cuestión de las vacaciones, y como realmente ni salí ni nada, con esta lluvia ya ni puede planificar uno nada, pero bueno, yo espero que todos la estén pasando bien, y la próxima clase entramos un poco más en detalle con lo que son notación científica y lo que es conversión de medidas. Ya luego vamos a hacer con la parte de los usos de los instrumentos en la tercera semana, y en la cuarta semana lo que es la parte de normalización. Más o menos así está estructurado este módulo. ¿Okay? Y de ahí, pues si tienen alguna otra duda, con mucho gusto, una pregunta. Si necesitan algo adicional, igual me quedo por acá un rato, termino de grabar el video y lo subo a la plataforma. Okay. Chicos y chicas. Profesor, lo último que usted explicó, lo de las unidades y todo ¿eso sí va a entrar en el examen o solo va a entrar como los conceptos y definiciones? Conceptos y definiciones, ¿se refiere a esta parte de acá? Sí. Esto de acá lo que entra es básicamente lo que les expliqué, ¿verdad? Que por ejemplo, si yo les digo a ustedes 10 a la 3, 10 a la 3 significa kilo, o sea que yo estoy multiplicando la unidad en mil, multiplicándola por 1000. Si yo les digo a ustedes, mire, yo la unidad, por ejemplo, habíamos dicho que era metro, la unidad yo la divido en 100 partes, quiere decir que lo que estoy haciendo es elevándolo a la menos 2, 10 a la menos 2. Y es 10 a la menos 2 va a ser 0 con 2 decimales. Esos 2 decimales es porque dividí la unidad en 100 partes. Eso es lo que quiere decir centímetro, ¿verdad? Un centímetro quiere decir que ustedes agarran el metro, el kilogramo o lo que tengan, y lo van a dividir en 100. O sea, cada una de esas 100 partes se va a llamar centi. Bueno, si es metros, bueno, centímetros. Si por el contrario yo lo divido en un millón quiere decir que es 10 a la menos 6, y eso se llama micras o micros. O sea, cada una de esas millón de partes, agarro, lo divido en un millón de partes, y cada una de esas millón se va a llamar micra. Eso es básicamente lo que está queriendo decir acá. Eso parecido así es como le podría preguntar en el examen. Ok, muchas gracias, profesor. Y adicionalmente le voy a preguntar, la palabra kilo tiene procedencia ¿dónde? En Turquía, en Grecia, en Roma. Entonces también esa parte también se le va a estar ahí preguntándose. Y como no veo que nadie se rió, creo que nadie entendió entonces que era broma. No, pero la mayoría de esas palabras son de origen griego. Son raíz griega, ¿verdad? Que quiere decir eso mismo, ¿verdad? Que la unidad está dividida en 10, 100, 1000 partes, etcétera, ¿verdad? De ahí vienen casi muchas de las cosas que hablamos en la parte etimológica, tienen su origen en la lengua griega. Pero eso no lo voy a preguntar, tranquilos. Okay, ¿alguna otra consulta? Esta muchacha puso la foto de la perrita. Bueno, perrita o perrito, no sé. Qué linda, ¿eh?
Bueno, entonces vamos terminando acá.